siempre, de luego, siempre que contemos con el consentimiento de los ponentes, en el caso hoy, y en los próximos días lo colgaremos en la página web como solemos hacer. También les agradecería a todos durante la presentación asegurarse de que tienen los micrófonos y las cámaras apagadas para que la transmisión sea lo más fluida posible. Y decirles que habrá un tiempo para discusión y para preguntas al final de las dos presentaciones de hoy. Si alguien está interesado en hacer alguna pregunta, puede, por favor, o bien levantar la mano utilizando la aplicación o enviarme un mensaje a través del chat diciendo su nombre y afiliación, y yo iré dando paso a todos los interesados en hacer preguntas, digamos, por orden de recepción de dicho interés. Pero creo que es más ágil para todos que la pregunta se haga directamente, que no tenga yo que estar leyendo las preguntas en el chat y transmitiéndolas a los ponentes. Y nada más, dicho esto, vamos a pasar a las presentaciones de hoy. Hoy tenemos una edición especial, por decirlo de alguna manera, de estos webinars, que está focalizada y centrada en la importancia de la transferencia tecnológica en la traslación de resultados en biomedicina. Y el día de hoy lo vamos a dedicar a discutir sobre herramientas y procesos en este mecanismo de transferencia. Es para mí un placer presentarles a todos, a los dos ponentes del día de hoy. En primer lugar, a Juan Luque. Juan es biólogo y doctor en inmunología por la Universidad de Granada. Es también máster en gestión de la I+D+I por la Universidad Politécnica de Valencia y es actualmente el responsable de la plataforma de desarrollo tecnológico de CIBER. Sus primeros años como investigador desarrolló su actividad en el INSERM en Francia y posteriormente en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde hizo la doctorado. ¿Se oye un ruido de fondo, por favor? Gracias. Como decía, hizo el doctorado en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y luego dio el salto a la gestión de la investigación en una primera fase en la Universidad de Extremadura y posteriormente, desde 2009 hasta la actualidad, en el área de enfermedades raras de CIBER. Tiene experiencia en la coordinación de redes de investigación, en transferencia del conocimiento e innovación, gestión de proyectos y programas de I+D+I. Desde el año 2013, además de dar apoyo a la dirección científica de CIBER, en la implementación del plan estratégico, fue responsable de las actividades de transferencia tecnológica de este área y también del apoyo al desarrollo de proyectos terapéuticos. Y desde junio de este año es, como decía anteriormente, el responsable de la plataforma de desarrollo tecnológico CIBER, que es la iniciativa desde CIBER encargada de dar soporte a la valorización de programas translacionales en el seno del consorcio. Así que nada, me gustaría agradecer a Juan su disponibilidad para presentarnos hoy todo su conocimiento en este área. Y después de la presentación de Juan, también es para mí un placer presentarles a Luzma García. Creo que la mayoría de los presentes la conocen también. Luzma es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en Biotecnología por la Escuela de Aliter y tiene formación superior en Gestión de la Innovación y la Política Tecnológica. Tiene casi 20 años de experiencia en gestión de la I+D+I y en transferencia de tecnología. Comenzó su carrera profesional en la cartera tecnológica de Genoma España, analizando proyectos para su apoyo financiero en la etapa de Capital Semilla. Posteriormente fue directora adjunta del IDIVAL en Santander y coordinó en esa época, junto con el Instituto Sanitario La Fe de Valencia, la creación de REGIC. Entre 2010 y 2014 fue jefa de proyectos y transferencia de tecnología en el CENIC y actualmente coordina el área de transferencia tecnológica de CIBER. También ha tenido una experiencia docente y de evaluación de proyectos. Ha codirigido varios cursos de verano en la Universidad Menéndez Pelayo en temáticas relacionadas con la transferencia del conocimiento en biomedicina y ha sido y es evaluadora en diferentes convocatorias de proyectos.
Forma parte, además, de la Comisión Ejecutiva de la Red Transfer y del Comité Científico Asesor de la Fundación Gadea para la Ciencia. Y como he dicho antes en el caso de Juan, con Luma, también me gustaría agradecer su disponibilidad para estar hoy y presentarnos esta sesión. Decir que esta, en un principio, es una primera sesión de algunas centradas en transferencia que esperamos que a la vuelta del verano podamos completar con otros, al menos con otra sesión, quizás otras dos, con otros aspectos complementarios a los que veremos hoy. Y sin más dilación voy a dar paso a Juan, creo que es el que va a hacer la primera presentación. Sí. Nada, agradeciéndole de nuevo su presencia aquí, agradeciéndoles a todos su asistencia y nada más. Juan, cuando quieras, compartes pantalla y Pues adelante. muchísimas gracias, Miguel, por la presentación y a Cibernet por la invitación para hablar de estos temas, en concreto de herramientas de transferencia de tecnología. A ver, voy a pasar la presentación, un segundito. Me confirmáis que se ve, ¿no? Sí. Muy bien, pues cuando desde Cibernet, tanto Aina como Miguel nos propusieron hablar de herramientas de transferencia de tecnología, pensamos que de alguna manera sería interesante contextualizarlo un poco, porque yo creo que en la mayoría de los que estamos aquí nos sentimos identificados que estamos desarrollando programas de investigación translacional, pero en cambio cuando hablamos de transferencia de tecnología es algo que lo vemos como normalmente las personas que se dedican a investigación translacional lo ven como una parte externa o ajena a la actividad propia del día a día de la investigación translacional, ¿no? Entonces, quería empezar por comentar un contexto sobre investigación translacional que creo que puede ser interesante para ver la importancia de los temas de transferencia del conocimiento, ¿no? Y efectivamente, de igual manera que cuando hablamos de investigación, todo el mundo entiende que parte de esa investigación consiste en preparar proyectos de una determinada manera o publicar la información o los resultados de una determinada manera. La parte de transferencia del conocimiento es otra pata fundamental a la hora de entender la investigación translacional, ¿no? Y no se entiende investigación translacional sin transferencia del conocimiento. Para situarnos, vamos a dar no quiero entrar mucho en detalle, pero sí que hablar un poco de qué entendemos por investigación translacional, para situarnos y para por lo menos hablar en el mismo lenguaje, porque hoy en día se utiliza tanto esta expresión que es complicado a veces entender a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y para eso voy a empezar con la actual, digamos, definición que aparece en los NIH, en el National Center for Advanced International Science, que es uno de los institutos de referencia sobre investigación translacional a nivel mundial, y en ella define la ciencia translacional como aquella que tiene como objetivo acelerar el proceso de convertir los descubrimientos de la investigación biomédica en aplicaciones del mundo real, ¿no? Y en definitiva que mejoren la salud de las personas. Es decir, fundamentalmente, si nosotros trasladamos eso o sintetizamos esto, es acelerar la innovación realmente, porque el hecho de convertir los descubrimientos de investigación en aplicaciones del mundo real, eso es investigación, ¿no? Entonces, realmente la ciencia translacional está muy vinculada a la innovación. Y de hecho, tanto es así que el término de medicina o investigación translacional aparece en un momento concreto de la historia donde la innovación empieza a llegar de manera masiva a toda la parte de salud, ¿no? Entonces, sobre todo para la gente más joven, normalmente se piensa que es un término. Es difícil situarlo. ¿En qué época se empieza a hablar de investigación translacional, ¿no? Y realmente se empieza a hablar de investigación translacional por primera vez a principios de los años 90, en concreto en el año 92-93,
con unas primeras publicaciones donde empieza a aparecer el término translacional. Y surge como una necesidad real de hacer efectivo esa innovación en salud y de incorporar todo ese conocimiento que se estaba desarrollando en los laboratorios de todo el mundo y que realmente se veía que eso no llegaba a la práctica clínica ni llegaba a los pacientes, ¿no? Y en otros campos, como campos más relacionados con ingeniería, espacial, otras disciplinas más técnicas o donde estamos más involucrados otros saberes, ingeniería, etcétera, pues sí que se había dado un proceso de aceleración de todos esos procesos de innovación, ¿no? Entonces, en salud llega un poco más tarde y realmente no es hasta 2003 o a principios de este siglo cuando se empieza a hacer relevante y aparece también el concepto bench to bedside, que todos conocéis, ¿vale? De la cama del paciente al laboratorio y viceversa, ¿no? Entonces, de hecho, hay una cosa curiosa, que la propia definición de translacional, que en inglés viene de traducción, ¿no? Está relacionado con el lenguaje y que es, aquí en castellano se debería de haber traducido como medicina traduccional, se tradujo como traslación, ¿no? Y que está más relacionado al movimiento en español. Pero bueno, la cuestión es que todo este concepto de bench to bedside, que a principios de siglo se puso tan famoso, pues ha derivado un poco en lo que ahora entendemos por investigación translacional y que realmente sí que sabemos o intuimos que está muy relacionado con innovación, pero lo aplicamos a prácticamente cualquier cosa que se hace en biomedicina, ¿no? Y es interesante cómo ya han empezado a desaparecer muchos conceptos de investigación más clínica, básica y tal, por orientarse todo a investigación translacional, ¿no? Esto es una pequeña evolución de cómo ya se define un poquito más académicamente todo lo que es investigación translacional, ¿no? Y las diferentes, digamos, versiones y cómo han ido avanzando, empezando, como he dicho antes, en el 2003, donde se aplica un modelo de 2 fases, desde ciencia básica a ciencia clínica, y luego de esta ciencia clínica cómo llega a tener un impacto en salud pública, ¿no? Luego en 2008 se hace una revisión, empiezan a meter nuevas fases, ¿no? Para categorizar un poco más, donde ya se diferencia de eficacia clínica o prueba de concepto hacia utilidad clínica y finalmente ya en esta última década como entra ya el modelo de las 4 fases, ¿no? Que básicamente es desglosar un poco aún más todas las fases que incorporan. Por resumir un poco estos modelos, básicamente sería un proceso que incluye 2 áreas, ¿no? Una sería la aplicación de los descubrimientos básicos y preclínicos a la investigación en humanos, y una siguiente fase, ¿no? Que sería un poquito más enfocada a clínica y a impacto, que es la investigación enfocada hacia la adopción de este conocimiento en la práctica clínica y en la población en general, ¿vale? Todo esto podría incluir buenas prácticas, estudios de prevención, coste-efectividad, etcétera. Entonces, tenemos un modelo que además es un continuum, que lo llaman así, de hecho, en investigación translacional continuo, que parte de un conocimiento que surge en una primera fase en un laboratorio de ciencia básica, y que este conocimiento, a través de proyectos, digamos, en una de estas fases, las primeras fases de investigación translacional, se encuentra una aplicabilidad o una traslación a humanos, es decir, una aplicación en humanos. Posteriormente, con otro tipo de ensayo y otro tipo de investigación, se encuentra evidencia de una traslación a pacientes, ¿no? De que tiene una utilidad en pacientes. De ahí pasamos a esta segunda fase, donde ya se demuestra y hay una utilidad y una traslación a la práctica clínica, ¿ok? Y por último, este conocimiento se desarrolla y tenemos estudios ya que demuestran que tiene realmente un impacto en la sociedad. Es decir, de un descubrimiento básico vamos pasando a las diferentes etapas
que son este tipo de proyectos, que normalmente son los que estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? En el caso de las primeras fases de la investigación translacional, por el estudio de mecanismos fisiopatológicos, búsqueda de nuevos targets, o las primeras pruebas in vitro, etcétera, etcétera, hasta el planteamiento de nuevos métodos diagnósticos de tratamiento de prevención, hasta ya estudios controlados, ensayos clínicos, etcétera, etcétera, para demostrar la práctica clínica. Y luego ya por último, digamos, estudios más orientados a impactos poblacionales, como temas de buenas prácticas, salud poblacional, coste-efectividad, etcétera, etcétera. Y todo ello, digamos, empezando de esta ciencia básica, va aumentando digamos, de escala y cada vez tiene una aplicación y un impacto más cercano al paciente, va generando retroalimentación, es decir, porque todos esos estudios de nuevos mecanismos fisiopatológicos o estos ensayos clínicos van generando conocimiento que a su vez van retroalimentando toda la cadena de valor de la investigación translacional. Por eso entendemos que es un continuo, ¿no? Y porque toda esa información y todos esos estudios derivan al final en conocimiento que nos interesa, ¿vale? Entonces, estas podrían ser un poco las fases de las que estamos hablando. Y claro, cuando nosotros que trabajamos en un laboratorio de investigación biomédica, en un instituto de investigación o en cualquier otro organismo público de investigación, pues lógicamente cuando pensamos quién está trabajando en investigación translacional, pues normalmente nos podemos situar en cualquiera de estas fases, ¿no? Porque podemos definirnos como que estamos haciendo investigación translacional trabajando en esta primera fase mediante desarrollo de estudios de mecanismos fisiopatológicos, buscando nuevas targets para algunas o nuevas proteínas implicadas en ciertas patologías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, evidentemente, y ahí es donde viene ya un poco el carácter cualitativo de investigación translacional, todos nos podemos sentir incluidos, pero desde luego los grupos de investigación o las estructuras de investigación que hacen un abordaje más amplio de todas estas etapas, realmente tienen una actividad en investigación translacional cualitativamente más grande y son capaces de generar muchísimo más impacto. Es decir, si nosotros somos capaces de reproducir este continuo, o estamos estudiando, por ejemplo, diabetes, algún tipo de patología concreta, y en todo nuestro ciclo o nuestra estructura de investigación podemos abarcar todo este continuo, pues desde luego cómo eso se va retroalimentando y cómo eso se enfoca de cara a tener al final lo importante que es tener impacto, pues es mucho mayor que si solamente estamos trabajando en uno de estos gaps, aunque sea importante, ¿no? Esa sería una versión más académica, digamos, o bueno, un poco más teórica. A mí me gusta también utilizar mucho el enfoque que lo explica muy bien EATRIS, que es la plataforma, la infraestructura a nivel europeo de investigación translacional, y que la define como un largo camino lleno de baches, ¿no? Hacia el paciente. Y es que realmente es un poco así, ¿no? Incluso hablan de la manera que es una investigación de confirmación multidisciplinar, ¿vale? Y que parte de una pregunta muy abierta hacia un objetivo concreto, ¿no? Y en este caso el objetivo concreto normalmente suele estar orientado a tener un impacto en la salud de las personas, es decir, al último punto de la investigación translacional, ¿no? Es decir, el que llega al paciente y sobre todo a la sociedad en su conjunto y tiene un beneficio claro para los pacientes, ¿no? Pero en esta, digamos, abordaje multidisciplinar confirmatorio, hay muchos factores que no son estrictamente científicos que van a determinar si estos programas de investigación translacional van a tener éxito o no. Y esto yo creo que es la clave, ¿no? Y es donde entra toda esta introducción. Porque evidentemente vamos a necesitar que haya unas pruebas científicas y unas evidencias robustas de que la investigación que hacemos está bien orientada y tiene resultados convincentes y aplicables o eficaces para, digamos, la línea que nosotros estamos trabajando. Pero, además de eso, hay que cumplir una serie de factores o hay que tener en cuenta una serie de factores que van a permitir que esto al final tenga una aplicabilidad y un impacto real, ¿no? Y como por ejemplo, en el caso de que estemos estudiando biomarcadores o métodos diagnósticos, etcétera, es que lógicamente vamos a tener que trabajar
en un futuro producto que se ajuste al workflow o a la dinámica de trabajo clínico habitual, ¿no? Vamos a tener durante ese camino hacia generar un impacto que convencer a la industria de que el producto tiene valor, ¿no? Y esto es muy, muy importante porque aquí vamos a tener que ver temas de escalabilidad, de beneficios, de competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a tener que convencer a los reguladores de que esto tiene un balance de riesgo-beneficio positivo, ¿vale? Y eso lo vamos a tener que hacer. Y va a ser absolutamente necesario. Y vamos a tener que convencer a los que vayan a pagar por esto de que el producto es coste efectivo, ¿vale? Y aquí pues entran desde el Sistema Nacional de Salud, aseguradoras, etcétera, etcétera. Y por último, dirigir o estar muy bien orientado en la práctica clínica para atender necesidades reales, ¿no? No solamente de los médicos, de los clínicos, sino también de los pacientes, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, cuando vemos este enfoque y lo aplicamos un poco a qué actores están implicados en todo este continuo para tener impacto en la sociedad, nos damos cuenta de que desde las instituciones públicas, los organismos, las universidades, organismos públicos de investigación, incluso institutos, pues tenemos un ámbito limitado, ¿no? Limitado de actuación, porque nosotros en la parte de ciencia básica, incluso en las primeras etapas de traslación a humanos y tal, ahí tenemos mucha capacidad para poder trabajar y tenemos recursos e incluso bueno, buenas infraestructuras, pero ya a la hora de empezar a intentar aplicar esto a pacientes, pues vamos a tener que trabajar en un ambiente un poco más cercano al hospital, donde podamos tener acceso a muestras, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, pongamos como un ejemplo que es el desarrollo de un medicamento, por ejemplo, imaginaros que queremos hacer un desarrollo de un medicamento, pues lógicamente cuando nosotros hagamos ya alguna prueba de concepto vamos a necesitar empresas que escalen este producto para siguientes fases, ¿no?, de esta investigación translacional, para poder montar los ensayos clínicos, para poder presentar los dossiers clínicos y por supuesto para comercializar, porque hoy en día, en el caso, por ejemplo, de un medicamento, el único que puede tener una autorización de comercialización, es decir, el único capaz de llegar al mercado de esto, tiene que ser una empresa, ¿vale? Y por supuesto, ahí tendremos que tener en cuenta todo el tema de manufacturing, de quién va a producir esas proteínas o si es terapia avanzada todavía esos vectores, es todavía más complicado. Y posiblemente también tengamos que, y ya cada vez más se tiene que hablar con inversores, ¿vale? Que bien para crear vehículos específicos para desarrollar esto o para apoyar el desarrollo. Por supuesto, los afectados, y por ejemplo en el caso de enfermedades raras, es fundamental su participación, ya incluso para el propio desarrollo de ensayos clínicos, pero también para estudios de historia natural, para incluso financiar parte de la investigación y dar soporte o hacer presión para la implementación de esta o búsqueda de endpoints de utilidad clínica, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, los reguladores, pagadores y la administración pública en general, porque vamos a tener que pasar por tanto la Agencia Española de Medicamentos como la Agencia Europea para seguir una serie de pasos para que estos ensayos de este medicamento que tenemos en desarrollo nos lo aprueben, ¿no? Entonces, todos estos actores, que muchos de ellos no tenemos acceso directo dentro de nuestras instituciones, van a estar ahí, muchísimo. Y todos ellos son necesarios para, al final, que ese producto, en este caso, por ejemplo, un nuevo medicamento, aparezca en una farmacia, ¿no? O se autoriza su comercialización. Entonces vamos a tener que ir, a medida que vamos avanzando en ese continuo, irremediablemente vamos a tener que empezar a contactar o crear colaboraciones con hospitales, con los afectados, cuando en el momento que ya se empieza a ver aplicabilidad en pacientes, etcétera, etcétera, empresas, inversores, reguladores, pagadores, todo esto, si al final queremos ir a tener un impacto, va a ser necesario, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos interacciones productivas. Es decir, sin esas interacciones, es decir, un grupo que esté haciendo un programa de investigación translacional
o una institución que está haciendo un programa de investigación translacional en una enfermedad, tarde o temprano va a tener que tener esas alianzas para que ese producto al final acabe en el mercado o sea accesible a los pacientes, ¿no? Por lo tanto, son absolutamente necesarias este tipo de interacciones productivas, ¿vale? Que van a ir surgiendo a medida que el proyecto avance, vamos a tener que ir haciéndolas. Esto es importante, como veis, se crea como una red y en investigación translacional eso tiene mucho valor. Y mucho valor porque el impacto en la investigación, el impacto social de la investigación, hay muchas metodologías para medirlo. En el caso de investigación translacional, una digamos, de los indicadores que nos indica si una investigación translacional puede tener impacto es a través de medir estas interacciones productivas. Es decir, nosotros podemos saber si un desarrollo de programa o un programa translacional a futuro tendrá éxito si vemos que ese programa ya tiene contactos, está trabajando con agentes reguladores, está trabajando con empresas o fondos de inversión, con los pacientes, con los hospitales referencias sobre esta patología y con los mejores investigadores de este seno. Quizá a lo mejor, aún así, eso no le permita llegar a tener éxito total, pero desde luego, si no se producen esas interacciones, seguro que no se va a producir ese impacto. Con lo cual, son absolutamente necesarias ese tipo de interacciones, ¿no? Como vemos, además, ya recientemente es muy importante, y bueno, en el caso de la experiencia en patologías poco prevalentes, todavía más la participación de los pacientes en esto, ¿no? Es decir, involucrar a los diferentes actores que van a estar implicados en el desarrollo de un programa de investigación internacional va a ser una de las razones fundamentales. ¿Por qué? Porque van a traer su know-how y van a ser capaces de responder a todos esos factores más allá de la parte científica que van a determinar el éxito o no del programa, ¿no? Que es todo lo que habíamos hablado de antes y que comentaba Beatriz, de ver si esto entra dentro del clinical workflow, de convencer a la industria, de convencer a los reguladores, de convencer a los pagadores y a la sociedad en general, ¿no? Entonces, resumiendo mucho, el objetivo fundamental de un programa de investigación translacional a gran escala es, lógicamente, ser útil socialmente, es decir, generar impacto. Y como hemos visto, el impacto, cómo se puede generar, desde luego, una cosa que tenemos claro es que tiene que haber una solvencia científica y técnica, ¿no? Pero por otro, tenemos que abordar todos esos otros factores que hemos visto en la diapositiva de Atris y que nosotros, en este caso, por ejemplo, como centro de investigación translacional, intentamos abordar, que eso es la parte no científica, ¿no? Y ahí viene también mucho de la parte de transferencia, y que es toda la parte de valorización, ¿no? Es decir, más allá de la calidad científica, donde sí que los propios grupos de investigación tienen una capacidad muy fuerte, vamos a trabajar en los otros puntos que determinan el éxito de un programa de investigación translacional. Y en este caso, básicamente, fundamentalmente se trata de reducir distancias entre esos actores que van a participar en el desarrollo del programa de investigación translacional para que al final tenga impacto real. No se trata de llevarlo a clínica, no, se trata de que llegue al paciente. Entonces hay que reducir esa distancia entre actores y estas distancias toman forma de muchas maneras, ¿no? Y porque lógicamente es complicado. Es complicado porque son organizaciones diferentes y aquí es donde la valorización juega un papel más importante. Tienen diferentes reglas, algunas lógicamente implícitas y explícitas, pero sobre todo lo que tienen son diferentes incentivos, ¿vale? Y esto es algo que es muy importante entender y que es necesario interactuar desde primera hora con todos los diferentes actores, desde primera hora o por lo menos lo antes posible con los diferentes actores para que
realmente se vaya enfocando el proyecto para ir salvando todo eso que hemos visto que es necesario y que no lo vamos a encontrar en la parte técnica o científica del proyecto en sí, ¿no? Y básicamente al final se trata de crear un alineamiento de objetivos, ¿vale? Y cambiar la percepción o la manera en la que hacemos investigación dentro de los grupos de investigación académicos o en el entorno más académico para tener en cuenta todos estos factores, ¿no? Entonces tener esa visión muchísimo más amplia de todos esos problemas que nos van a venir después, ¿no? Entonces, quería introducir esto antes de hablar de las herramientas, que va a hablar Luzma ampliamente de todo el tema de las herramientas, porque todo lo que es la parte de difusión del conocimiento o digamos, los instrumentos que habitualmente utilizamos en ciencia para dar a conocer los resultados de investigación con otros investigadores o con colaboradores, etcétera, etcétera, pues todo eso lo conocemos muy bien. Pero a la hora, cuando hemos visto que para hacer un desarrollo de investigación translacional vamos a necesitar crear esas interacciones productivas con empresas, con asociaciones de pacientes, con otros centros, con otros proveedores de tecnología, con las agencias reguladoras, etcétera, etcétera. Ahí vamos a tener que hablar un idioma que no es que no es el idioma que nosotros estamos acostumbrados. Y aquí es cuando entra en juego las herramientas de transferencia del conocimiento, es decir, que son, digamos, los instrumentos que hay en el mundo real y en el sector biomédico, biotecnológico, como queráis llamarlo, para poder, digamos, realizar esas interacciones productivas en un marco, digamos, ajustado, legal y formal, ¿no? Porque esto ya no se trata de pasar información, oye, mira lo que he publicado, no, no. Aquí cómo se regulan esos intangibles, cómo se colabora con la visión de poder desarrollar un producto a final, con quién desarrolla, qué tipo de acuerdo hay, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, quería dar este enfoque antes de empezar a hablar de las herramientas, ¿no? Y la importancia de estos instrumentos que son inherentes al desarrollo de investigación translacional, porque sabemos, lo hemos visto, que para generar impacto vamos a tener que acabar interactuando con ellos. Y cuando interactuemos con ellos vamos a tener que poder conocer las herramientas con las que trabajan ellos, ¿no? Y aquí, Luzma, cuando quieras, pues puedes empezar. Y luego, si queréis, al final lo hablamos todo conjuntamente. Gracias, Juan, y gracias a Cibernet por darnos la oportunidad de hablar de estos temas el día de hoy. No sé si se ve la presentación bien. Sí. Vale. Sí, perfectamente. Bueno, hablaba Juan en la última diapo de difusión y de transferencia. Aquí tenemos que hacer una distinción y es que el conocimiento científico puede ser tecnológico o no tecnológico. Ambos se pueden trasladar. El no tecnológico, un momento, Paula, necesito... Dame un segundo que estoy en casa porque hemos tenido un tema de conciliación. Vale. Bueno, tenemos conocimiento tecnológico y no tecnológico. El no tecnológico, el conocimiento científico no tecnológico, se tendrá que comunicar para ser trasladado y el tecnológico se tendrá que desarrollar. En ese sentido, el no tecnológico lo vamos a poder trasladar mediante publicaciones, guías de práctica clínica, policy briefs a los órganos decisores o por los medios de comunicación y las redes sociales al público en general. Cuando el conocimiento científico sí que es tecnológico, vamos a necesitar de un desarrollo, y aquí es donde entra todo el trabajo en investigación translacional para que pueda ser utilizado, para que pueda ser aplicado en la cama del paciente, como antes decía Juan. Entonces, la cuestión es cómo llegamos desde ese laboratorio, de esa idea que puede tener un investigador o una investigadora, a esa cama del paciente. ¿De acuerdo? ¿Qué herramientas y qué procesos vamos a tener que seguir para que eso ocurra? Bueno, esto es lo que hacéis todas y todos en el laboratorio. Da igual que vuestro conocimiento final sea tecnológico o no sea tecnológico. Vais a necesitar una serie de recursos. Uno muy importante va a ser el económico,
os vendrá el dinero por financiación pública, privada, competitiva o no. También vais a necesitar biorecursos, ya sean muestras de pacientes, ya sean modelos animales o celulares o vectores, así como datos clínicos en muchos casos. Y también en el 99% de las veces vais a colaborar con terceros, bien sean otros grupos académicos o bien sean empresas o instituciones privadas o los pacientes, como antes decía Juan. Vais a trabajar en equipo. Dime. Vale, Paula, por fin, luego esto. Perdona. Vais a tener que trabajar en equipo con vuestro grupo de investigación y eso os va a generar un conocimiento. Vale, ¿cómo hacemos para que ese conocimiento llegue a la cama del paciente, llegue a la sociedad? Parece que está muy lejano y así es. ¿Cómo llegamos desde esta fase del proceso, como antes decía Juan, hasta la fase final? Bueno, pues van a ser necesarios muchos actores y muchos procesos, procedimientos. Vamos a necesitar adaptar nuestro conocimiento, vamos a necesitar desarrollarlo, vamos a necesitar escalarlo, vamos a tener que protegerlo, vamos a tener que hacer marketing, regulatorio, un largo, etcétera. Y además todo esto se retroalimenta, no es una línea recta. Por tanto, somos una pieza más del puzzle. Y tenemos que empezar a ver cómo interaccionar con las otras piezas del puzzle. Por tanto, esto es una colaboración para que vuestros resultados de investigación, vuestro conocimiento pueda llegar a la cama del paciente y a la sociedad. Nuestro actor principal, por lo menos en transferencia de tecnología, van a ser las empresas por el sistema socioeconómico en el que nos movemos y estamos. Por tanto, nuestra labor como centros de investigación, como investigadores e investigadoras, es tender esos puentes, esa colaboración con este otro agente del sistema que se va a ser el que lo lleve a la práctica. Ese puente, al final, es la transferencia de tecnología, que es el proceso por el cual los resultados científicos se convierten en productos o servicios para el sector comercial y la sociedad. En este sentido, ¿cómo hacemos la transferencia de tecnología? Vamos a necesitar una estructura y una estrategia y unos procesos de gestión para poder colaborar con estos agentes, con esos actores del sistema, y eso lo vamos a hacer mediante una serie de herramientas, que es la parte fundamental que os queríamos contar hoy. Las OTRIs, las OTTs, las OTCs, las oficinas de transferencia del conocimiento, somos esas estructuras de gestión que os podemos acompañar a los investigadores e investigadoras en todo este proceso, ¿vale? Seríamos vuestros Sancho Panzas, tenemos que acompañar durante todo el proceso. Y todo el proceso es desde el principio, ¿de acuerdo? Desde la planificación del propio desarrollo del proyecto. Nuestra labor principal es el acompañamiento para que toda esta traslación, esta transferencia se haga adecuadamente. Y esto, ya nos metemos con las herramientas, ocurre, da igual que el conocimiento sea tecnológico o sea conocimiento científico no tecnológico. Vuelvo al puzzle inicial, vais a necesitar financiación, vais a necesitar biorecursos y datos y vais a necesitar colaborar. La financiación, como os decía antes, puede ser pública o privada, puede ir por contrato, por convocatoria, puede ser colaborativa o no, puede ser inversión, como antes comentaba Juan, o podría ser solo financiación, ¿de acuerdo? Lo ideal sería ir a un proceso de Open Innovation en el que los demás actores entran desde el inicio de la idea del proceso para ir juntos, ¿de acuerdo? Y ahí se producen una serie de acuerdos, de contratos que tendremos que firmar de la mejor manera posible y eso es una de las herramientas, los contratos de colaboración científica que podemos llegar a tener. Después hablamos de biorecursos y de datos. Tenemos que tener muy en cuenta cómo estructuráis la parte ética del proyecto, todo el tema de uso secundario de datos para investigación, de cómo pasáis los comités de ética, de cómo son los consentimientos informados, de cómo se hace la evaluación de impacto de las bases de datos en donde vayáis a meter todos esos datos, porque eso al final va a tener una consecuencia en cómo podamos trasladar a la sociedad esos datos. Después, si vais a usar muestras o datos, pues también vais a necesitar una serie de herramientas, que ahora os voy a decir la principal, para poder utilizarlo vosotros y que los resultados que obtengáis realmente puedan ser transferibles. Y por supuesto, si vais a hacer experimentación animal y vais a necesitar modelos, ya sean animales, celulares o
vectores o cualquier otro material biológico no humano, también se va a necesitar una herramienta que es la que os voy a introducir ahora. Esa herramienta es el acuerdo de transferencia de material o el acuerdo de transferencia de datos. Es un documento que en general no dais importancia, pero que puede condicionar mucho vuestros resultados futuros y sobre todo la utilización de los mismos. Son los acuerdos por los cuales un donante, el que es el dueño o la dueña de ese material, bien sean muestras humanas, bien sean datos o bien sean modelos, os va a transferir a vuestro laboratorio para que lo podáis utilizar en vuestro proyecto. Normalmente un MTA o un DTA te dice de quién van a ser los resultados que tú obtengas con su utilización. Si lo puedes transferir a terceros o no, normalmente no lo vas a poder transferir a terceros. Si solo lo puedes utilizar para el proyecto para el que te lo han dejado o para otros, normalmente solo para el proyecto para el que te lo han dejado. ¿Cómo vas a poder publicar esos resultados? Entre otras muchas cuestiones. Por tanto, a veces nos encontramos con que hay modelos animales, vectores, etcétera, que se vienen utilizando de forma histórica en los laboratorios porque alguien una vez lo transfirió y que en realidad se está haciendo un uso no adecuado de ese material porque no se ha vuelto a hacer un acuerdo de material o incluso en el principio no se hizo y nos podemos encontrar con sorpresas. ¿Qué sorpresas nos podemos encontrar? Pues que cuando tenemos unos resultados que creemos que son nuestros y nos podemos escarbar un poquito en qué acuerdos hemos firmado, nos demos cuenta que en realidad esos resultados no lo son. De hecho, nosotros hemos perdido una posibilidad de hacer una nueva patente hace poquito por este tema. Por tanto, cuidado con los materiales que tenemos en los laboratorios, cuidado de quién los utiliza y para qué, porque todo eso viene muy bien reflejado en nuestros acuerdos. Cuando vosotros seáis los donantes, lo mismo. Tenemos que poder proteger vuestro conocimiento, vuestro know-how y el material forma parte del mismo. Cuando el material son muestras humanas, hay que tener muy en cuenta todo el tema ético, ¿de acuerdo? Para la gente que esté en el consorcio Ciber puede y de hecho firma MTAs y DTAs. Normalmente cuando se trata de proyectos nuestros, o si somos donantes que tengamos titularidad sobre los resultados, normalmente los firmamos siempre en colaboración con la entidad consorciada, ¿de acuerdo? Si tenéis cualquier duda o nos preguntáis a nosotros o le preguntáis a la OTT, OTC o TRI de vuestra institución consorciada que nos vamos a coordinar perfectamente. Otras dos de las herramientas importantes, y da igual que vuestro conocimiento resultante sea tecnológico o no tecnológico, son los acuerdos de confidencialidad y los acuerdos de cooperación científica y otros contratos para llevar a cabo algún proyecto. Los acuerdos de confidencialidad son muy importantes no solo con las empresas, que incluso a veces ahí se nos olvida firmarlos, sino también con los grupos académicos. Nos hemos encontrado en nuestra carrera profesional con robos de resultados y de hipótesis de trabajo de un grupo académico a otro porque no se firmó antes un acuerdo de confidencialidad. Entonces, todo lo que contéis sin un acuerdo de confidencialidad, que además son muy sencillos de firmar, las plantillas son fácilmente aceptables por terceras partes. Todo lo que firméis sin ellos, bueno, pues todo lo que difundáis sin ellos puede producir que os pueda haber un robo de vuestro know-how, de vuestro conocimiento o hipótesis de trabajo. Luego están los acuerdos de cooperación científica, que se tendrían que firmar tanto con grupos académicos como con otros actores privados del sistema y que nos van a dar las reglas del juego en las que se tiene que desarrollar ese proyecto de investigación. Por tanto, esas son, digamos, las 3 o 4 herramientas principales que vamos a tener para que podáis hacer el proyecto y que hay que tener muy en cuenta porque de su gestión dependerá después la gestión de resultados que podamos hacer y su traslación. Como os decía antes, obviamente nunca trabajáis solas, incluso en el propio grupo de investigación puede haber gente con diferentes camisetas y esto lo explico más adelante. Imaginaos que el conocimiento que habéis podido desarrollar después de hacer todos estos procesos adecuadamente y bien regulados es un conocimiento tecnológico. En ese caso, normalmente va a haber que protegerlo.
Y aquí también volvemos a entrar las oficinas de transferencia de conocimiento que os vamos a estar apoyando en toda la gestión de los resultados, no solo en toda la planificación del desarrollo, sino sobre todo en la gestión de resultados. La mejor herramienta o la más habitual, aunque utilizamos muchas otras, y voy a nombrar algunas de ellas, en nuestro sector son las patentes, ¿vale? ¿Por qué patentamos? Bueno, pues porque nuestro conocimiento, nuestros resultados de investigación son fácilmente copiables, tienen que ser publicados para ser refrendados y además tenemos un sector muy regulado para llegar a clínica y que necesita mucho tiempo y dinero para poder hacer esos desarrollos. Entonces, si no tiene las empresas, que al final son las que tienen que hacer el mayor esfuerzo, una garantía de que esos resultados de investigación, esa tecnología está bien protegida y por tanto van a tener el tiempo suficiente de monopolio para poder explotarla o no van a apostar por ella, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son las patentes o mejor qué no son? No son un certificado de calidad tecnológica y no dan al dueño, a la dueña, el derecho a llevar a cabo la comercialización de la invención y además no son una garantía de éxito comercial. Sí que son un título de propiedad industrial que conceden los estados, los países, por tanto no existe una patente mundial, sino que cada estado, cada país dará su propio título de propiedad industrial si es que solicitamos la protección en el mismo. Son un derecho negativo, impiden a terceros que comercialicen vuestra invención y, como os decía antes, conceden monopolios, exclusividades de hasta 25 años, ¿de acuerdo? En nuestro sector, porque se entiende, normalmente son 20, desde la fecha de solicitud se entiende que nuestro sector tiene unos desarrollos, como os decía antes, muy largos en el tiempo y muy costosos y, por tanto, se podría llegar a conseguir hasta 25 años de monopolio. Y en su inicio, en el siglo XIX, cuando todo esto empezó, la finalidad era fomentar el progreso económico y la investigación porque la información que patentamos queda como dominio público. Esto quizás ahora no tiene tanto sentido y más en un sector como el nuestro en el que hay que publicar, pero eso estaba en la esencia de la creación del sistema de patentes. ¿Cómo debe ser una patente? Debe ser algo patentable, no todo lo es, por ejemplo, un algoritmo no lo es. Debe ser novedoso, esto significa que no haya estado publicado, no esté en el estado del arte, ni de forma oral ni de forma escrita en ningún idioma del mundo ni en ningún lugar del mundo antes de que lo presentes o solicites la patente. Esto lo digo de forma general, luego hay excepciones o matizaciones dependiendo de si estamos hablando de la Oficina de Patentes Europea, estadounidense, etcétera. También debe tener actividad inventiva, esto es más subjetivo. Se dice que la actividad inventiva es que no sea obvio para un técnico en la materia con lo que ya hay publicado es llevar a cabo esa invención. Tiene que tener aplicación industrial, unidad de la invención y suficiencia en la descripción para que se pueda copiar a posteriori, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos contar nuestros desarrollos antes de solicitar la protección, ¿vale? Cuentan las tesis, a no ser que se hagan bajo acuerdo de confidencialidad y a puerta cerrada, cuentan las sesiones generales del hospital, incluso cuentan una entrevista que podáis dar al periódico El País. A mí esto me pasó hace muchos años de un investigador que tenía mucha conciencia de que tenía que proteger sus resultados de investigación, pero no se dio cuenta que en una entrevista que daba al País estaba rompiendo con la actividad inventiva porque decía que un tipo de fármacos podían ayudar a la curación de una determinada enfermedad y se cargó una patente. Entonces, hay que tener cuidado con lo que decimos previamente a haberlo patentado. ¿Qué tipo de patentes o de reivindicaciones vamos a tener? Patentes de producto, de procedimiento y de uso y aplicación. Y aquí puede haber cosas que ya se estén utilizando, que podamos encontrar nuevas aplicaciones terapéuticas y las podamos proteger mediante patente. Eso se hace mucho en reposicionamiento, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo y cómo es el proceso? Lo preferible es, como os decía antes, que os acompañemos en todo el proceso y entonces hayamos hecho un estudio con vosotros de dónde y en qué proyectos vais a poder tener a priori resultados patentables para que los identifiquemos juntos pronto y podamos redactar la patente y hacer el estudio de patentabilidad antes de que publiquéis nada, ¿de acuerdo? En cualquier caso, yo he visto redactar patentes y presentarlas en 48, 24 horas. No es lo ideal, pero bueno, si llega el momento, pues no pasaría mucho. En el momento en que solicitamos la primera solicitud prioritaria, ya al día siguiente podríais llegar a publicar si fuera muy urgente esa publicación. O sea que una patente nunca os va a retrasar la publicación de un artículo.
Una vez presentada la primera solicitud, la solicitud prioritaria, tenemos 12 meses de prioridad internacional, da igual que la hayamos presentado en España, que podremos pedir la protección en otros estados y países del mundo y territorios en los siguientes 12 meses. Ahí, por armonización del sistema, podríamos pedir una solicitud PCT, que es una solicitud internacional, que tiene otros 18 o 20 meses de tramitación, de examen, de ver si realmente tiene novedad, actividad inventiva, etcétera. Y pasados esos 18 o 20 meses es cuando pasamos a extensiones nacionales o regionales, que es donde elegimos en qué países vamos a querer que nuestra invención, nuestro desarrollo esté protegido. Es donde queramos tener el mercado para poder explotarlo con monopolio. Esa fase es una fase ya muy cara y se entiende, y esto es una regla más o menos internacional, que si en los anteriores 30 meses, 32 meses que hemos tenido las instituciones para tratar de comercializarlo no somos capaces, a no ser que haya un proyecto de desarrollo, esté bien valorizado o haya intereses por parte de terceros, solemos abandonar los expedientes en ese momento, ¿de acuerdo? En resumen, y luego podemos pararnos y contestar a todas las preguntas que sean necesarias. Una patente es un título de propiedad industrial concedido por los estados que protege invenciones técnicas. Es un derecho negativo, impide a terceros que comercialicen dichas invenciones, concede exclusividades de 20 años más 5 y tiene como finalidad fomentar el progreso económico y la investigación. Todo lo que sea patentado, y esas solicitudes de patente se publican pasados unos meses del proceso, bueno, pues quedan como publicaciones al dominio público, ¿no? Al estado del arte. Hay que tener en cuenta varias cosas, y es que te concedan una patente o una familia de patentes no es el fin del camino. Después, si hay terceros interesados en tumbártela, podrán hacerlo si encuentran publicaciones previas o algún tipo de argumento que frente a un juez pudiera tumbar esa patente y evitar que siga con el monopolio. Tenemos que tener en cuenta que es bueno generar una estrategia de protección adecuada para un mundo global, porque no vamos a vender y más desarrollos en nuestro sector solo en España, sino que tendemos a ir a un mercado global. Cuidado con las malas redacciones o unas estrategias inadecuadas de protección, porque pueden llevar a que no sea concedida o que sea tumbada en un juzgado. Y en ese sentido siempre recomendamos, lo pongo más adelante, que se trabaje con profesionales, con agencias de patentes profesionales y expertas en nuestro sector, en el biomédico y en el tipo de desarrollos que nosotros hacemos. No todos son patentes, ¿vale? Podemos trabajar con secretos industriales perfectamente, podemos si es más adecuado para el tipo de desarrollo que estamos haciendo. Y bueno, aquí os pongo y podemos ahondar después, si queréis, en algunos conceptos que escucharéis si alguna vez gestionáis alguna patente. ¿Cuánto cuesta todo esto? Las primeras... Sí, sí. Por unir con algunas cosas que hemos hablado antes, y Luzma lo ha dicho, que la patente no es el camino, pero quería destacar algunos aspectos que creo que en el día a día de todos nosotros los vivimos completamente, y es el hecho bueno, por ejemplo, si estamos haciendo un programa de investigación translacional terapéutico, pues de repente aparecer como, bueno, pues tenemos una tecnología, la queremos patentar porque vamos a publicar y la necesitamos patentar ya porque vamos a publicar los resultados en un congreso de una tecnología que está verde, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la patente es un instrumento dentro de ese programa, pero un instrumento que tiene un valor limitado, como vemos. Ahora bien, si nosotros supeditamos todo el programa de investigación translacional y toda la parte de protección industrial a poder publicar los resultados en un congreso, nos hemos cargado de la estrategia de protección industrial y nos hemos cargado del programa de investigación translacional que a lo mejor los próximos 8 años de trabajo se nos van a la basura. ¿Por qué? Porque por querer publicar los resultados antes, es así, pero es la vida. Cualquier proyecto terapéutico, no puedes publicar
los datos, porque luego no vas a poder protegerlos. Es decir, en el momento que saquemos la patente vamos a tener los famosos 30 meses para poder comercializar. Entonces, si nosotros hemos hecho unas pruebas in vitro, nos dan los resultados positivos y empezamos a proteger eso, en 30 meses vamos a tener que entrar en un acuerdo con una empresa cuando ni siquiera tenemos desarrollado ni una preclínica ni una prueba de concepto. Es decir, a lo mejor la tecnología era muy buena, pero nos acabamos de poner la guillotina encima porque tenemos 30 meses para demostrar, ante una cosa que veremos más adelante, todos esos factores que habíamos visto en la diapositiva de Atri, que somos capaces de llevar ese programa adelante. Y realmente la tecnología va a estar muy verde. Y todo ello por entender la patente o bien como un fin o bien como un instrumento. Es simplemente un instrumento, ¿no? Entonces, es muy importante verlo en su conjunto, que todo tiene que ir bien, pero no nos podemos precipitar ni anticipar todo por el tema de la publicación o por querer sacar unos resultados y avanzar en eso, ¿no? Esto que está diciendo Juan es muy importante, tiene que ver con el acompañamiento. A veces nosotros os podremos ayudar y entenderemos, por eso lo he dicho antes, que sea importante, yo qué sé, para poder seguir avanzando, para tener financiación, el hecho de publicar. Si bien es verdad que os ayudaremos a intentar dilucidar si, por ejemplo, un congreso es tan importantísimo como para bueno, no poder retrasar la publicación a unos meses para tratar de tener esto un poquito más desarrollado, ¿de acuerdo? Pero en general jugamos un poco con ello y tratamos de que sea en el beneficio del grupo de investigación. Tenemos que tener en cuenta que la sociedad nos paga, invierte, aunque sea poco, en investigación para que esos resultados, para que generemos conocimiento que ayude a mejorar la vida de las personas, que ayude a mejorar la asistencia al paciente, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que las publicaciones, las patentes y otras herramientas que vamos a ir viendo son eso, son herramientas, no son fines en sí mismas para conseguir ese objetivo de traslación de los resultados a la cama del paciente, ¿no? Sea conocimiento tecnológico o no tecnológico y cada una con sus herramientas. Bien, ¿cuánto cuesta todo esto? Las primeras fases son más o menos fácilmente asumibles por las instituciones. La primera fase de solicitud serán unos 6.000 euros, más o menos. La segunda fase de PCT serán otros 7.000 euros y ahí ya puede haber otros gastos, bueno, pues de solicitud de informes, de contestación a las agencias, a las oficinas de patentes, etcétera. Lo que sí que lleva o conlleva un gasto importante es a partir de las fases nacionales. Por eso prácticamente ninguna entidad del mundo, a no ser que tenga ya alguna seguridad de que eso va a tener éxito, continúa pasados esos 30 meses, 32 que hemos mencionado. Existen otras herramientas y de hecho las usamos habitualmente. Los propios derechos de autor, el propio copyright, lo utilizamos sobre todo para temas de software y lo que hacemos es registrar ese software, por ejemplo, en registros oficiales del gobierno o en registros internos de las instituciones por acta notarial o simplemente porque viene implícito en la propia obra, ¿de acuerdo? Pero siempre tiene que haber un registro de que eso es vuestro y lo que hacemos es dejarlo en caja negra, en secreto industrial a la hora de transferirlo a terceros, ¿no? Otras herramientas, pero no me voy a ahondar en ellas, son las marcas, los dibujos, diseños industriales, las variedades vegetales, que en nuestro sector no se dan apenas o no se dan. Y lo que os decía antes, a veces es mejor hacerlo por secreto industrial que por otras herramientas, ¿no? Y esto lo hemos utilizado. Existen herramientas que no son de propiedad industrial, pero que, por ejemplo, en nuestro sector, en enfermedades poco prevalentes, son muy interesantes, que son las designaciones de medicamento huérfano, que también nos dan ahí un juego de unos cuantos años para comercializar, ¿de acuerdo? Entonces, es bueno que conozcáis todas las herramientas y que sepamos utilizarla para una mejor estrategia de esa traslación de resultados, ya sean, como os decía antes, tecnológicos o no tecnológicos. En todo lo que tenga que ver con patentes o propiedad intelectual o industrial, siempre con asesoramiento experto y normalmente es externo. Normalmente, y dependiendo de la institución, entiendo que se financia o no se financia, lo tenéis que financiar desde los grupos. En el caso de Ciber, se financia normalmente desde las áreas. Bueno, pues ¿qué tenéis que hacer? Lo que os decía antes, si os quedáis con un mensaje de esta charla, que sea con que
preferimos tener un contacto continuo con vosotros desde el principio, desde la planificación de los proyectos, para ir acompañándoos. Pero bueno, si eso no ha podido ser, contactar en cuanto pensáis que tengáis un resultado protegible, trasladable, para que veamos la mejor estrategia y de inicio sí que os agradecemos, como decíamos antes, no publicar nada al respecto. Luego ya veremos cómo gestionarlo. Y en general nunca os vamos a bloquear una publicación. Sí que os podemos recomendar no hacerla, pero nunca os la bloquearíamos. ¿Qué os vamos a pedir? Os vamos a pedir que nos describáis, nos expliquéis esos resultados y que los plasméis en una ficha de comunicación de invención, que es otra de las herramientas que tenemos. Allí tienen que aparecer las inventoras e inventores de ese desarrollo. Eso quiere decir aquellas investigadoras e investigadores que hayan puesto materia gris para hacer eso. Una persona que haga simplemente labores de apoyo técnico en el laboratorio seguramente no tenga que estar como inventora en esa patente, en esa invención. Y esas fichas de comunicación de invención tienen que llevar los porcentajes en las que habéis aportado cada uno, os podemos ayudar en ese debate, en esa decisión, y tienen que ir firmadas para saber que todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué? Por una cosa que vamos a ver después, y es que si conseguimos trasladar esto al mercado y tiene beneficios, por ley, los investigadores, investigadoras, inventores, vais a tener un porcentaje de los mismos. ¿A quién van a pertenecer vuestros resultados? Van a ser invenciones laborales. Se entiende que sin los recursos que tenéis y sin el estar contratado por la institución con la que estéis contratada, no seríais capaces de tenerlos. Esto está regulado en la ley y, por tanto, pertenecen a la institución que os tenga contratados. Otra cosa es que tengáis los derechos de autor, pero no los derechos de explotación, que son inherentes a la propia obra. Si no cambian mucho las cosas, en el nuevo anteproyecto de ley de ciencia se dice que un mínimo de 1/3 de los beneficios que se obtenga por parte de la institución de la licencia o explotación de las invenciones serán para los investigadores e investigadoras que hayan participado, que sean inventores en las mismas. En el caso del ciber seguimos la regla de tercios porque lo que nos aplica y que está en vigor ahora mismo para los OPIs y otros organismos públicos de la Administración del Estado es el Real Decreto 255/2002, que sigue la regla de tercios, 1/3 para los inventores e inventoras, 1/3 para la institución y 1/3 de libre disposición. ¿Pero a quién pertenecen esos resultados? Bueno, pues habrá que ver qué contratos tenéis firmados, ¿vale? Y en esto entran los MTAs que os decía antes. Puede ser que alguien nos dejase un vector en el año 2006 y que no os acordarais que os habían dejado, pero cuando nos podemos hacer una revisión de a quién pertenecen vuestros resultados, nos encontremos con una cláusula que dice que cualquier modificación que se haga a ese vector, por ejemplo, pertenece a quien de origen os dio ese vector, ¿vale? Esto es un ejemplo basado en hechos reales y puede pasar. Entonces, todos esos acuerdos que firmamos de inicio tienen mucho que ver con los resultados que después podáis obtener. ¿Quién lo ha pagado? Porque puede haber financiadores que exijan en sus convocatorias, y hay que tenerlas muy en cuenta, porcentajes sobre los resultados o su explotación. ¿Y quiénes sois los inventores e inventoras? Por eso es tan importante la herramienta de la ficha de comunicación de invención. ¿Por qué? Porque muchas veces en un mismo grupo de investigación, y de ahí que las niñas de la foto tengan camisetas de colores distintos, podéis estar contratadas por instituciones diferentes. Y eso implica una cotitularidad de esas instituciones en tanto en cuanto sus contratados, contratadas hayan estado involucrados en el desarrollo de esos resultados, ¿de acuerdo? Y si además pertenece a redes o consorcios, habrá que ver también las reglas que los rigen. Para todo ello, lo que hacemos las oficinas de transferencia de resultados de investigación, procurando no molestaros en absoluto a los investigadores y gestionándolo entre nosotros, que además en general trabajamos como equipo. Hay muy buena relación entre las OTRIs de este país. Firmamos un acuerdo de cotitularidad. Si tiene que entrar una empresa o una institución extranjera por las razones X que se puedan dar, bien porque haya inventores de las mismas o bien porque hay acuerdos previos en las que tienen que entrar obligatoriamente por esos contratos previos, pues también entrarían en ese acuerdo de cotitularidad que va a regular en qué porcentaje pertenece la invención a cada institución y las reglas de juego en la explotación y comercialización de la misma.
El siguiente paso que haremos, si tenemos esas invenciones, será tratar de comercializarlas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, las instituciones, los grupos de investigación, y ha incidido mucho Juan, no podemos ir solos en esto, sino que hay otros muchos actores que conforman un puzzle, una red, que serán los que al final llevemos en conjunto y en colaboración estos resultados de investigación a la práctica clínica de la sociedad. Para ello, ¿qué utilizamos desde las instituciones públicas? Nos tenemos que basar en los principios de cualquier transacción que se dé en lo mismo, que son igualdad, concurrencia competitiva, publicidad, transparencia, etc. Por tanto, tenemos que difundir muchísimo lo que hacemos. Bien, por esas fichas tecnológicas que a veces os pedimos a los grupos que hayáis tenido patentes que nos ayudéis a redactar para colgarlas en nuestra web, en plataformas nacionales e internacionales, para llevarlas a ferias de partnering, para enviarlas a empresas. Y tratamos de moverlo lo máximo posible, ¿no? Si hay alguna empresa interesada, otra vez volvemos a firmar un acuerdo de confidencialidad para no decir nada que no debamos sin esa protección legal que nos darían esos CDAs o NDAs, lo veréis escritos alguna vez. ¿Qué hacemos? Pues normalmente lo que os decía antes, usamos la red de contactos que ya tengamos previa, asistimos a ferias en las que van a estar también otros agentes del sistema como las empresas para enseñarles las nuevas cosas que tenemos. Son muy importantes los procesos los de Open Innovation, los programas de Open Innovation. Desde el CIBER trabajamos con varios de ellos. También envíos a puerta fría o con contactos que podáis tener de los grupos de investigación o que podamos encontrar y otras herramientas de partnering. Sí, tenemos la suerte, pero antes de llegar a esto, vamos a ver después qué tenemos que hacer, y ya lo ha adelantado Juan en su presentación. Si tenemos la suerte de encontrar a alguien interesado, firmaremos un acuerdo, normalmente otra de estas herramientas que os queríamos introducir hoy, que es el contrato de licencia, ¿no? Que es un contrato de alquiler. Dejamos que ese tercero explote comercialmente nuestra invención, porque no vamos a ser capaces seguramente, no vamos a ser capaces de desarrollarla del todo nosotros solos, ¿no? Siempre vamos a necesitar a esas terceras agentes del sistema, actores del sistema, que van a ser las empresas. Las partes del acuerdo de licencia, aunque son muchas más, bueno, podemos hacerla exclusiva o no exclusiva, dependiendo de, esto es, podemos licenciarlo a una sola empresa o a varias, normalmente es exclusiva. Igual pueden estar interesados en un territorio y no en otro, pero normalmente se hace en todos los territorios donde tengamos algún derecho de protección de esos resultados. Puede que el desarrollo tecnológico sirva para varios usos. Bueno, pues se puede hacer con diferentes empresas para diferentes usos o hacerla con uno solo para todos. Vamos a meter ahí las condiciones económicas en caso de que llegue a mercado que nos tendrán que pagar o pagos por hitos, por ejemplo, a la firma del contrato o cuando se consigue llegar a fase 1 o se obtiene el IND o lo que se negocie con ellos, ¿no? Y muchas veces, porque tenemos que ir de la mano con ellos, vamos a firmar un acuerdo de cooperación científica, un acuerdo de co-desarrollo en el que el propio grupo de investigación trabajará en ese desarrollo junto con la empresa. También, otra de las herramientas que tenemos es que quizás desde el grupo de investigación se tenga el interés de que no sea una empresa tercera ya constituida la que desarrolle esos resultados de investigación, sino que sea el propio grupo quien promueva una empresa para hacer esto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en nuestro país para ello? Bueno, pues que como trabajadoras y trabajadores del sector público, que seremos la mayor parte de los investigadores e investigadoras de este país, tenemos una serie de incompatibilidades. No vamos a poder coger más de un 10% de participaciones en esa empresa, no vamos a poder pertenecer al consejo de administración y no vamos a poder trabajar para la empresa. ¿Cuándo se levantan estas incompatibilidades? Cuando la empresa se considera spin-off de la institución que os tiene contratados. En nuestro caso en el CIBER, cuando somos de utilidad, porque siempre serán con titularidad, pero la tecnología sea nuestra, y uno de los promotores sea un investigador o investigadora contratada a CIBER que quiera coger más de un 10% y tener una actuación, bueno, que quiera ser activo en la vida de esa patente, nosotros, bueno, pues estudiando la viabilidad del proyecto y por unos procesos internos, participaríamos en esa sociedad. Sin molestar, es un poco el principio básico que tenemos.
¿Qué herramientas vamos a necesitar en esta spin-off, aparte de todo levantar toda la inversión, etcétera? Pues a nivel legal, el contrato de licencia, que ya hemos visto antes, y un pacto de socios que marca las reglas por el cual va a funcionar esa entidad. Las spin-off van a tener que trabajar mucho en temas que no se trabajan desde un laboratorio y que tienen que ver con la valorización de la tecnología. El adaptarlo, el escalarlo, el protegerlo bien, todo el tema regulatorio y todo el tema de inversión. Esto vamos a ahondar después cuando hablemos un poquito de valorización. Y una vez que vosotros habéis conseguido el desarrollo tecnológico y desde las OTRIs os hemos ayudado a licenciarlo, todavía queda toda esa parte del proceso para llegar a la cama del paciente, a la sociedad, que es la que se tienen que encargar principalmente las empresas, aunque ayudarán en toda la parte inicial, porque también es bueno ir con ellos desde el principio. Si conseguimos que sea de interés para una empresa, nos van a hacer un proceso de revisión de todo, ¿vale? Se llama due diligence en inglés y nos van a ver todos los acuerdos que ya hemos firmado hasta la fecha. Eso incluye esos MTAs que os decíamos antes del año 2002, de los que nadie se acuerda, por lo cual hicisteis la prueba de concepto en un ratón. Todos los acuerdos de confidencialidad, cómo tenéis toda la parte ética y de protección de datos, cómo es vuestras patentes, si está protegido y es necesario que esté protegido, todas las publicaciones que hayáis hecho, todos los desarrollos que habéis hecho, todo eso es lo que os van a evaluar. Y van a ver si tenéis libertad de operación, ¿de acuerdo? Si realmente vuestra patente sirve y no entra en conflicto con otras y tienen ellos capacidad de usar y comercializar el producto, ¿de acuerdo? Normalmente se hacen unos estudios que son un poquito caros, pero que son interesantes en este sentido. Hace muchos años, cuando yo trabajaba en Genoma España, nos llegó una carta bastante, bueno, nos asustamos mucho, porque no nos dimos cuenta que una de las tecnologías que habíamos apoyado y financiado estaba basada en la patente de la PCR y, por tanto, no se podía explotar sin tener una licencia cruzada de las empresas que tenían la exclusividad sobre la PCR en aquel momento para poder explotarla, ¿no? Entonces, esto puede pasar y hay que estudiarlo. Después, vamos a tener que presentar nuestras tecnologías frente a personas que, como decía antes Juan, no van a hablar el mismo lenguaje que nosotros y que pertenecen a otros, que son otros actores del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente por apuntarlo, normalmente el contenido que puede estar bien en estas presentaciones, que además van a ser muy cortas, seguramente no más de 5 minutos, son estas que tenéis aquí. Problema y mercado al que vais, la solución que proponéis, por qué es mejor que las que ya hay en el mercado, las que se están desarrollando y qué competencia hay, qué otras cosas se están desarrollando o hay en mercado, qué es lo que queréis hacer, y aquí es muy importante todo el acompañamiento que os podamos hacer para que la transacción sea adecuada, y qué necesitas, dinero, pero cuánto y para qué, y quiénes lo vais a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de que todo esto lo tengamos bien, seguramente para que alguien se interese y llegamos a la fase de due diligence, no se llega fácilmente, tengamos que valorizar nuestra tecnología, nuestros resultados, ¿no? Y aquí cedo un poco la palabra a Juan para que pueda hablar de este tema y ya después de que toquemos esto, pues ya abrimos el turno de preguntas. Sí, yo voy a intentar ser breve, comentar 4 cosas de valorización y dejar el micrófono abierto, ¿no? Para que yo creo que podamos contestar o hablar abiertamente, ya que el formato nos permite participar a todos en Teams, cualquier pregunta. Es muy interesante cuando habéis visto que Luzma ha comentado la parte de due diligence, que, bueno, algunos estaréis más familiarizados, otros menos, pero realmente cuando nosotros, y perdonad que lo vuelva a enfocar con el tema de investigación translacional, porque creo que se debe ver en su conjunto. Cuando nosotros llegamos a una due diligence, por ejemplo, con un fondo de inversión, hoy en día, fundamentalmente, en biomedicina y el sector, los principales actores, digamos, de cara a escalar proyectos para fases clínicas o para mercado, fundamentalmente son fondos de inversión, ¿vale?
Entonces, cuando nosotros llegamos a una fase de due diligence, es cuando realmente se nos ven todas las costuras del programa de investigación transnacional, ¿vale? Nosotros desde la Oficina de Transferencia del Conocimiento o desde estructuras que apoyan un poco más la investigación relacional, podemos o intentamos, como dice Luzma, acompañar desde primera hora. Nuestra misión es acompañar desde primera hora para al menos todos los temas de transferencia del conocimiento y todos los temas duros de acuerdos y propiedad de los resultados y todo eso esté bien orientado, ¿no? Aparte, por supuesto, de la parte de investigación transnacional. Pero cuando entramos en una fase de due diligence nos miran todo, ¿vale? Y hay que tener en cuenta una cosa. El sector biomédico tiene dos características fundamentales. Una, que es un sector de enorme riesgo. Muchísimo riesgo. Hay que meter mucho dinero para volver a ver retornos a futuro. Y entonces eso es un factor que va a condicionar mucho a la hora de qué cosas no van a ver con la due diligence, ¿no? Y por otro lado, es un sector absolutamente transparente. Eso es otra cosa. Muy regulado, muy hiperregulado, como o sea, los sectores más regulados que hay junto con el de la energía y además súper transparente. Es decir, nosotros en otro tipo de sectores nadie sabe qué está haciendo, o es muy difícil saber qué están haciendo la competencia. Aquí todo es público, todos sabemos quién está trabajando con qué molécula, en qué fase, en qué desarrollo están invirtiendo, en qué estadio están, etcétera. Eso es muy sencillo de identificar. Entonces, teniendo en cuenta que es un sector de enorme riesgo, donde la información es fácilmente asequible para encontrar de qué es lo que están haciendo otros, cuando nosotros hablamos de valorizar, el mayor valor en un sector de tanto riesgo es quitar riesgo, ¿vale? Quitar riesgo, ¿vale? Entonces, nosotros, o sea, lo que pretendemos con este tipo de acciones y el acompañamiento es identificar todos esos riesgos importantes para mitigarlos. Es decir, el proyecto a lo mejor no debe ser excepcional, pero lo que no puede fallar en alguno de todos estos aspectos que hemos visto que necesita un proyecto de investigación transnacional para tener éxito. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente cuando uno está desarrollando desde el laboratorio o haciendo un programa de investigación transnacional, hasta que no empieza a tener éxitos reales y tiene pruebas de conceptos potentes en modelos animales y empieza a ver que realmente eso puede tener una aplicabilidad real sobre el paciente, y viene alguien a hacerte una due diligence, no ves estos problemas. Entonces, ¿qué empiezan a aparecer? Pues empieza a aparecer que pues, alguien compró un ratón en el laboratorio y se pasó ahí el ratón 15 años y de repente lo ha utilizado todo el mundo para lo que le ha dado la gana y nadie se ha preguntado nada. Y resulta que toda la patente, todo lo que se ha trabajado con eso, se nos cae. O habría que pedir permiso a esa empresa o a esa persona que te había dejado el ratón con un MTA concreto. Y pensaba una cosa, hoy en día todos los materiales y sobre todo los modelos animales vienen con MTA. Todos, sean comerciales o no. Y siempre vais a tener que haber un MTA. Por favor, leeros las condiciones. Por supuesto, si pasarlo con vuestros contactos de la OTRI, etcétera, etcétera. Pero por lo menos para saber qué podéis hacer, porque es un problema. Segundo, cuando estás haciendo un programa de investigación transnacional, al final, con la experiencia, a medida que vais avanzando en ese continuo, y empezáis a dar cada vez más valor a los proyectos, os dais cuenta que empiezan a aparecer problemas que tenéis que resolver desde primera hora. Es decir, lo de la patente que hemos comentado antes, lógicamente, puede parecer un incordio tener que estar pensando en esto siendo investigador, pero si realmente tú has tenido la experiencia de llevar un fármaco hasta muy lejos, sabes que el tema de propiedad industrial es algo que desde primera hora tienes que tener presente. Tienes que tener presente y es así. Si no lo haces, pues el proyecto se caerá. Se caerá como se caen todos los proyectos de investigación terapéutica prácticamente en este y en casi todos los países, ¿no? Segundo, si estamos colaborando para un posible medicamento, aunque sea dentro de 10 años, y estamos colaborando con una empresa, oye, vamos a meter los términos en el contrato de codesarrollo que realmente nos interesen de cara a esa futura o posible explotación. No vamos a firmar lo primero que nos pongan porque luego a lo mejor se quedan con todos nuestros resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de dinámica, a medida que se va teniendo éxito,
se van implementando, ¿no? Y entonces esa cultura es algo que hay que incluir, ¿no? Es decir, y eso da valor el estar pensando, tener bien controlado toda la parte de propiedad intelectual, todos los acuerdos que tenemos, y puede parecer que es tedioso, que dificulta mucho, pero realmente no dificulta, todo lo contrario, ayuda. Lo que pasa es que en el momento parece que dificulta, pero cuando llegue un caso de éxito, o tenemos eso bien regulado o ese proyecto se cae y se cae irremediablemente. Entonces, y siendo crudo, si estamos pensando en investigación translacional, no podemos dejar de lado la transferencia de conocimiento, porque nos la vamos a encontrar y nos la vamos a encontrar mal. Nos la vamos a encontrar mal, seguro, no solamente la transferencia de conocimiento, sino otros temas que están sin resolver, ¿no? Entonces, hay que trabajar sobre eso. Si tuviéramos más recursos, desde la OTC tiene una experiencia en regulatorio, pues todo lo que sea trabajar regulatorio desde primera hora nos ayudará a que no encontrarnos en puntos muertos cuando llevamos 5 años de proyecto, porque resulta que ese tipo de, de desarrollo, pues va a ser complicado tener una aprobación regulatoria, ¿no? Y eso a lo mejor no habíamos caído, lógicamente no tenemos experiencia, pero si nos vamos juntando con esos actores que tienen experiencia regulatoria y ya por la experiencia de haber desarrollado otras cosas, los empezamos a incorporar al principio para que nos den orientación y decir, oye, este proyecto, etcétera, etcétera, pues eso tendrá valor, ¿no? Entonces, básicamente, valorizar desde el punto de vista de transferencia es cuidar todos esos aspectos legales que van a hacer que la tecnología que nosotros trabajamos esté protegible, que las relaciones y todas esas interacciones productivas estén en orden y todo el mundo sepa a lo que juega y tengamos claro que cuando haya resultados buenos los vamos a repartir de tal manera. Eso es fundamental porque los problemas vienen cuando vienen los éxitos y no está regulado, porque todo el mundo levanta la mano y dice yo también he participado. Por supuesto, lo que nos puede parecer incluir en una tecnología muy buena idea de meter a muchos autores porque han colaborado y meterlos como si fueran autores de un paper en una patente, nos crea un problema porque en la patente solamente vienen los que aportan, digamos, la actividad inventiva y digamos, todo el aporte intelectual de la tecnología. De hecho, las oficinas de patentes están empezando a empezar a revisar esto. En cuanto ven muchos inventores y inventoras en una patente, preguntan el por qué. Claro. Y casos prácticos que te pase, pues por quedar bien y dices, bueno, es que ellos han colaborado, han participado en esto, pues los metes, pero es que no están metiendo a ellos, están metiendo a su institución, que a lo mejor está en la Universidad de Oslo, pues se están metiendo dentro de tu programa de investigación a la Universidad de Oslo y ya el investigador no va a tener capacidad de negociar, sino que vamos a tener que negociar nosotros, hacer un acuerdo con titularidad con la Universidad de Oslo, meterlo, negociar las licencias también con la Universidad de Oslo, etcétera, 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 ¿no? O sea, es decir, todas estas cosas hay que trabajarlas. Y por poner un ejemplo de lo que significa valorizar, ¿no? Para lo que sería una estructura como la nuestra de un centro de investigación, ¿no? En red, es un caso, por ejemplo, en un desarrollo terapéutico donde nosotros hemos encontrado, estamos probando una nueva herramienta de edición génica in vivo que son espectaculares, que están dando una eficacia espectacular en unos modelos in vitro que tenemos. Queremos publicar esto y entonces vamos a proteger la tecnología y realmente eso tiene un valor importantísimo, pero somos capaces de responder a todas esas preguntas que hemos hablado antes. Es decir, ¿qué valor tiene una tecnología per se si luego no vamos a ser capaz de, si no hemos compartido esa tecnología con dentro del flujo clínico, o realmente esa tecnología no es escalable, o realmente no tenemos ningún feedback por parte de las agencias reguladoras de si eso cómo se puede categorizar, si va a tener problemas? No tenemos ni idea de quién está compitiendo con eso y no hay experiencia clínica con eso, pues realmente un proyecto con una tecnología mucho más sencilla, mucho más conocida, pero en un workflow donde los clínicos realmente ven utilidad y ven capacidad de implementarse eso porque se dirige a una necesidad concreta,
donde hay un manufacturing identificado, donde tenemos a los Key Opinion Leaders de esa patología dentro del proyecto y dispuestos a desarrollar un ensayo clínico, y donde hemos hecho una designación de un medicamento huérfano o hemos hecho un Scientific Advice con la Agencia Europea del Medicamento, pues eso es lo que nos va a hacer pasar una due diligence, porque es lo que nos van a preguntar, y a lo mejor una tecnología mucho más novedosa, mucho más potente, tal, como al final hay que llevarlo a tierra y eso es innovación, y la innovación es llevarlo a tierra, pues no va a tener el valor que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, todas estas cosas que, desde luego, desde el punto de vista, cuando uno se pone a investigar, como que dice, bueno, eso es otra cosa más que tenemos que hacer desde la investigación, ¿no? Ahora tenemos que fijarnos en la transferencia. No, simplemente acompañaros. Nosotros también tampoco llegamos a tanto. Tenemos experiencia en temas de transferencia, en algún tema de desarrollo, en algunos casos, en algunos puntos específicos regulatorios, pero al final es conectarse con todo ese tipo de know-how, ¿no? Y el primero que os toca y que nos toca a todos es conectarse con la oficina de transferencia. Hablarlo abiertamente, discutir, oye, pues es lo que decía Luzma, ¿realmente necesitas publicarlo en el Congreso Europeo esto y acelerar todo el proceso de pedir una patente por publicarlo en un congreso 6 meses antes? Si realmente estás pensando en llevar eso a un desarrollo final, seguramente eso no sea tan importante. El caso es un poco una de las diapos que tenía Juan, que tenemos que tener en cuenta que somos una parte de un todo, mucho más grande que nosotros. ¿Cómo llegáis a ese todo? No tenéis que llegar vosotros, ni muchísimo menos. Lo que tenéis que es aprovecharos de las estructuras que tenéis de gestión para que hagan ese trabajo por vosotros y que os ayudemos un poco a orientar el trabajo con ese objetivo que es el que nos marca la sociedad de vamos a llevar esto a que sirva para la cama del paciente. Y habrá resultados que no sea necesario, como os decíamos antes, este tipo de herramientas, pero en los que son necesarios, sí, ser capaces de dilucidarlos con vosotros, de identificarlos desde el principio para con ese acompañamiento que sea más fácil y que seamos nosotros los que hagamos todo ese trabajo de buscar a esos socios estratégicos, ya sean empresas, ya sean asociaciones de pacientes, inversores o financiadores, para que os sea más fácil. Sí, yo, si queréis, vamos, no sé si hay Yo creo preguntas que por no dar vueltas nosotros sobre los mismos sí, temas. muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias Luzma y Juan. Muy interesante, estoy seguro que esto abre muchas preguntas para mucha gente. Abrimos ahora un periodo de discusión. Cualquiera que tenga interés en hacer alguna pregunta, ya sea Juan, ya sea Luzma, o algún comentario al respecto, por favor que levante la mano utilizando la aplicación. En la parte superior tiene un icono que pone reacciones, ahí se puede hacer, o enviándome un mensaje a través del chat y yo les iré dando paso. Mientras esperamos algunas preguntas, simplemente insistir a todos, ya no solo Cibernet, sino la mayor parte de los presentes, supongo que tienen relación con Ciber en otras áreas, que este es un aspecto central en la misión de Ciber. La investigación cooperativa translacional es el objetivo fundamental de un consorcio como Ciber, y el fomento de la repercusión de los avances científicos, tanto en el sistema sanitario como en el bienestar de los pacientes, es central a toda la actividad que hacemos en Ciber. Por tanto, en un momento u otro de la actividad de cada uno de los grupos, no necesariamente de todos en todo momento, pero en algún momento, en la mayoría de ellos, habrá un aspecto un aspecto translacional, como decía Juan, de transferencia de conocimiento, ya sea basado en patentes, propiedad intelectual o cualquiera de las otras herramientas que ha mencionado Luzma también, que habrá que considerar, y que yo creo que entre todos deberíamos aprovechar también la oportunidad de tener a Luzma y a Juan y su oferta de ayudarnos y acompañarnos en ese proceso del primer momento, porque su experiencia es fundamental en este tipo de aspectos. Entonces, En ese sentido que dice Miguel, y que quede también una cosa clara, el Ciber nunca va a competir con las instituciones
nosotros siempre vamos a estar de acompañamiento y para dar un valor añadido y siempre nos coordinamos con las instituciones. Por tanto, en ese sentido, no tengáis miedo en contactar con nosotros, porque nosotros lo siguiente que vamos a hacer es informar adecuadamente y estar en coordinación con la institución consorciada que corresponda. Muy bien, pues bueno, si hay alguna pregunta o comentario. Yo no veo en el chat ni aquí de momento ninguna mano levantada. Creo que han surgido muchos temas de interés. Bueno, cualquier aspecto, desde los más generales a los más concretos, son susceptibles de discusión. Tenemos un ratito ahora si hay interés por ello. Aunque sean aspectos que a alguien le puedan parecer demasiado personales o concretos o eso, pero pueden servir como ejemplo para cualquier persona interesada. ¿Ahí se anima? Son malas horas, Miguel. A ver, una consulta. Sí, ¿quién? Perdón, ¿quién? Soy Nolva. Lo que Ok, pasa es que mi cámara no me permite usar la cámara. vale, no hay problema, Ok. venga, adelante. No, sobre la transferencia tecnológica, por ejemplo, hay un aspecto que me parece que a veces no se considera y quería saber si en los proyectos de investigación esto se incluye o cómo se podría hacer. Por ejemplo, en mi grupo se investigan enfermedades respiratorias y que quizás en el resultado directamente no hay una implicación al paciente, aunque sí la hay, pero como mi inquietud sería poder hacer algún tipo de difusión preventiva, ¿sabes? En mi caso serían enfermedades de la EPOC, que hay una alta incidencia en pacientes que son fumadores, y mi curiosidad sería cómo nosotros podríamos hacer, o si se considera esto transferencia tecnológica, o como una participación de nuestros resultados de cómo a los fumadores tienen más incidencia de esta enfermedad al público en general. ¿Sabes? Sería, no sé, como una visión preventiva, pero que también nuestra investigación está generando ese tipo de resultados. Sí, ahí estamos hablando sobre todo de ese tipo de conocimiento seguramente, y si quieres un día podemos quedar a que nos cuentes, seguramente será un resultado no tecnológico, ¿no? Entonces estaríamos hablando de cómo podemos difundir esto a la sociedad para que se conozca y se pueda actuar de manera preventiva. Y ahí estaríamos hablando de otro tipo de herramientas que las hemos mencionado un poquito al principio, que tienen que ver con llegar a los órganos decisores, con llegar a la sociedad mediante redes sociales, con programas de divulgación y de más acceso al paciente más cercano, quizás más relacionado con herramientas de difusión de salud pública, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hola, buenas tardes. Sí, ¿Se oye? Hola, soy Regina oyes. Rodrigo. Sí, bueno, en primer lugar, nada, muchas gracias por las dos charlas, me han parecido súper interesantes y ojalá las hubiese tenido hace unos cuantos años. Y luego, bueno, yo tengo en marcha varias cosas de traslación y valorización y, bueno, en algunas creo que no lo he hecho bien. Y tengo una duda, por ejemplo, a la hora de una patente, si por ejemplo, si en un congreso se mandó en su momento algo de estudios in vitro, pero luego lo que se quiere patentar es una aplicación, es la tecnología in vivo y cómo es esa. Ahí, ¿qué, qué pasa? Ahí habría que leerse el póster o el abstract o la presentación que hicisteis, pero puede haber problemas de novedad y de actividad Vale, inventiva, pero habría que vale. leerlo. O sea, tendríamos que ver qué es lo que queréis proteger, qué es lo que habéis difundido y a partir de ahí sí queda margen de que sea novedoso,
Hay frases, esto no lo he comentado, pero la típica frase en un póster al final de ¿y este tipo de moléculas podrían ayudar en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares? Me lo estoy inventando. Eso quita actividad inventiva. Exacto, tal Qué cual. bien, ya, vaya. Aunque no hayas hecho nada, ¿eh? Aunque no hayas Aunque hecho no hayas nada, hecho nada, pero ningún lo hayas resultado. pensado, Años después, y lo menciones. exacto. Años Sí, después lo pruebas en tu modelo, sí. o en un modelo de enfermedad tal, y ya como lo venías anunciando, pues era obvio para cualquiera y tú mismo te. El tema de los congresos es Sería es agudo, decir, sí. es peliagudo. A ver, lo que es peliagudo es hacer investigación terapéutica de Ya, y no carácter decir nada. transnacional. Es que, claro, Sí. tienes que jugar con las reglas que juega todo el mundo. Entonces, ahí entra en controversia con todo el tema de publicar, no publicar, el tema de incentivo de la academia, pero bueno, mejor tratarlo a primera hora y decir, oye, tengo este problema o tal, desde el principio, que llegues atropellado o no hacer nada, porque para eso siempre hay tiempo, ¿no? O sea, decir, para publicarlo todo y después no poder protegerlo, porque además hay una cosa importante, sobre todo con ciertos tipos, en desarrollo terapéutico, casi cualquier situación que se dé, vamos a necesitar protección para el desarrollo. Protección de patente, algún tipo de protección, pero casi seguro de patente y en algunos casos potente. Entonces, en el momento que Sí. estamos hablando de nuestros resultados, estamos tirando el proyecto desde primera hora casi seguro. Casi seguro. Una de las estrategias que se pueden utilizar es no mencionar el tipo de composición que estáis usando. O sea, poner las gráficas, poner lo que queráis, pero no decir lo que es, ¿no? O no decir la diana contra la que va. En estos es donde os pueden Exacto, ayudar las OTRIs. claro. Ya, ¿Vale? Estos son ya. los que pueden ayudar las Sí, sí. OTRIs. Y por eso os decíamos, la figura del Sancho Panza a mí me parece o sea, si os quedáis con esa imagen, que sea la charla ha servido para algo, ¿vale? Tenemos que estar ahí para acompañaros en todos los procesos. Y lo que decía Juan, las patentes son prácticamente, va a ser nuestra herramienta favorita. Es verdad que, por ejemplo, el mayor caso de éxito que hemos tenido nosotros en colaboración con otras instituciones, no estaba basado de inicio en patentes, estaba basado en designaciones de medicamento huérfanas y know-how. Lo que no quita es que la empresa, en el momento en que se licenciaron, hizo muchísimas patentes para proteger todo lo que pudiera a su alrededor, ¿no? Entonces, el tema de la novedad y la actividad inventiva hay que tenerlo muy en cuenta. La mejor forma de protegeros y de proteger vuestro trabajo es que estemos en contacto desde el minuto 1. Ya, vale, vale, pues gracias. Bueno, de todas formas, ya os he escrito 2 correos que veréis Vale. luego. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias por la A ti, presentación. muchísimas gracias. Gracias. Sí, yo al hilo de esto simplemente un comentario mientras esperamos si hay alguna otra pregunta y es, yo creo que desde el punto de vista del investigador, ya desde hace años hay una cierta presión por parte de las instituciones y las agencias financiadoras por patentar, ¿no? y por hacer actividades de transferencia. Y eso creo que en muchos casos ha inducido a un uso inadecuado de la herramienta. La gente ha patentado por patentar y por ponerlo en el currículum y por decir que hace una actividad translacional que puede demostrar por una solicitud de patente. Pero si realmente, como estamos discutiendo aquí, en fin, uno piensa seriamente en el proyecto en su conjunto y no solo en el corto plazo, en la mayoría de los casos, me atrevería a decir, se ha utilizado sin sentido. Y yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta. Ya no es solamente que uno publique antes de tiempo o en el proceso de transferencia, o que quiera publicar antes de lo que corresponde, o que quiera patentar. Hay que llegar a un balance entre si realmente estás interesado en que esa invención vaya adelante y sea útil en el medio o largo plazo, aunque en el largo plazo nadie te asegura nada. Ya hemos mencionado antes que esta es una actividad de riesgo, especialmente si estamos hablando de la parte terapéutica, de desarrollar fármacos, ya sean clásicos de pequeña molécula como biológicos tipo anticuerpos o terapia génica, ARN, etcétera. Esto tiene un recorrido muy largo, extremadamente costoso y extremadamente arriesgado. O sea que nadie sabe lo que va a ser resultar al final.
pero si no se tiene esa visión de conjunto y se utiliza simplemente la solicitud de una patente, pues por en el corto plazo poder demostrar que uno tiene una actividad relacional o porque siente una presión por parte de la institución, la que sea, en que eso sea así, pues al final estamos pervirtiendo un poco el sentido de esto, ¿no? Sí, en ese sentido, perdón. No, Vivi. Vale. Sabemos que luego jugamos en el terreno que jugamos y que tenéis las evaluaciones y demás, pero este mensaje que acaba de decir Miguel y que es un poco con el que ha empezado Juan, lo importante es el proyecto y su desarrollo, su traslación. Las herramientas son herramientas, no son fines en sí mismos, ¿no? Y tenemos que tener esto en mente. La sociedad nos paga para que consigamos que nuestro conocimiento llegue a la cama del paciente. Y a partir de ahí usaremos de una manera más acertada o menos acertada las herramientas, pero sabiendo que no son un fin. Sí, de hecho, fíjate que esa serie de incentivos que al final se convierten un poco en maléficos porque, bueno, llevan a comportamientos como utilizar la patente como un fin per se. En los casos de investigación translacional, no hay mejor terapia que eso, para eso que poner en contacto con todos los actores necesarios para que esto al final tenga un impacto. Es decir, juntar a esos investigadores con esos pacientes que están esperando soluciones concretas que lleguen a la práctica clínica, juntarlo con esos clínicos o gente asistencial que esté que viva, ¿no? con los problemas que ellos están intentando resolver, o juntarlo con gente del sector de industria, inversores que les den su punto de vista, te saca un poco de ese tipo de incentivo de decir, vale, sí, yo entiendo que me van a pedir esto y eso lo tengo que hacer, pero empiezas a ver, es más fácil ver toda la cadena de valor global y darle la importancia que tiene a una patente que al fin y al cabo en la mayoría de los casos es un coste para la institución. En la mayoría de los casos es un coste. En el 95% de los casos. O sea que no es un fin per se, es un fin cuando está bien enfocada, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy bueno. Salirse, juntarse con todos estos actores que van a ser necesarios te pone un poco en ruta de esa orientación hacia el impacto y a darle el valor a las cosas en su justa medida más, yo creo que mejor, ¿no? Porque, claro, estando siempre en el laboratorio, te están pidiendo indicadores de publicaciones, impacto y todo eso, pues es difícil, ¿no? Yo entiendo, es lógico, es lógico. Muy bien, pues sigo sin ver solicitudes de intervenciones. No sé si nos queda alguien con ganas de preguntar o comentar algo. Bueno, pues mientras el última se anima, simplemente comentar, Luma y Juan, que teníamos interés quizás en hacer una segunda ronda a la vuelta del verano, ¿no? Para cubrir otras áreas del proceso. Todavía no tenemos fecha, pero ya lo anunciaremos con tiempo. Supongo que será ya para no antes de finales de septiembre o el mes de octubre. Pero bueno, la intención es hacer otra sesión de este tipo o complementaria y tratar otras áreas del proceso. No sé si quieres comentar algo o quieres, Sí. por ir cerrando lo de hoy, si no hay más preguntas. Sí, si no recuerdo mal, Aina me corregirá, la siguiente sesión sí que serán experiencias ya reales con investigadores que han estado en estos procesos para que podáis conocer historias de primera mano. O sea que va a ser todavía más interesante si esto esperemos que no os haya resultado demasiado aburrido porque era muy técnico. Bueno, la sesión que se haga en otoño sí que va a ser más dinámica. Sí, tenemos aquí una solicitud de intervención de Teresa Iglesias. Teresa, cuando quieras. Sí, hola. Hola a los dos. Muchísimas gracias por la sesión de hoy, que ha estado fenomenal. A ver, a mí me hace recapacitar mucho, ¿no? Porque, claro, nosotros estamos acostumbrados. ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. A pedir nuestros proyectos un poco con las ideas que se nos vienen encima. Siempre vas con el plazo, ¿no? Un poco, que acaba el plazo muy... Aunque pienses en el proyecto que vas a hacer con tiempo, pero claro, ahora lo que nos decís es un poco que nos tenemos que todavía anticipar más
incluso sería bueno que vosotros vierais los proyectos y un poco nos orientarais. Y bueno, obviamente lo de la asistencia a congresos, pues prácticamente sería, si no te quieres arriesgar, no presentas nada, vas. No, fíjate en lo que hacen los americanos, que suelen presentar cosas que ya tienen protegido. Exacto. Esa sería la buena estrategia a seguir, o lo que os decíamos antes, siempre se pueden capar resultados, que eso es una estrategia que usamos mucho. Sí. Sí, pero la idea esta de estar desde el principio en colaboración con vosotros para orientarlo, yo creo que sí, que es el objetivo, ¿no? Claro, claro, no está claro. Muchas cosas en eso, es verdad que viene muy bien esta información porque no estamos realmente formados en esto, ¿eh? O sea, nos vamos encontrando con todas las trabas. Bueno, ya en las siguientes sesiones ya veremos, supongo que habrá ejemplos de 1000 tipos y cada uno hemos tenido que lidiar con lo nuestro y tendremos que lidiar. Pero es verdad que yo veo que vamos siempre como con la lengua afuera porque ya es demasiado tarde, ¿no? Y claro, los proyectos son de 3 años, tienes que publicar y estamos hablando de periodos que proteges antes de la publicación, va corriendo el tiempo y siempre estás ahí, ¿no? Con si tienes suficientes pruebas de concepto o resultados como para que sea sólido y le interese a una empresa al final, ¿no? Y entonces siempre esa cuestión que te tiene un poco, bueno, aparte de que, claro, es un ámbito para mí, por ejemplo, bastante nuevo y que también bueno, te agobia un poco por el desconocimiento, ¿no? Aunque obviamente tenemos a todos que nos estáis ayudando un montón, pero bueno, que hay que cambiar mucho la manera de funcionar de nuestra cabeza, ¿eh? Porque llevamos años como incluso aunque utilices tratamientos in vitro, ¿sabes? No estás pensando precisamente en eso. Así que yo creo que sí que tenemos que hacer un ejercicio muy de concienciarnos y decir, espérate y para un momento habla o incluso el proyecto enfoca a lo mejor por aquí o a ver cómo. Yo creo que entonces empezar a pensar en estas cosas antes de, ¿sabes? Y no hacerlo nosotros solos, que es a lo que estamos un poco acostumbrados, la verdad. Yo creo que una práctica útil en ese sentido, en realidad es interaccionar pronto y abiertamente. Es decir, que al final no ver la estructura de oficina de transferencia de conocimiento. Es verdad que algunas pueden tener más experiencia en unas cosas, otras en otras, pero siempre la interacción es buena, porque te da un punto de vista que nosotros aprendemos todos los días de todos los proyectos que nos vienen y siempre hay situaciones nuevas, pero pues, como tienes ese, digamos, ese pool de cosas que surgen y de experiencia con muchísimos proyectos, pues al final se produce un cambio cultural simplemente con una interacción tranquila, oye, estos resultados, y al final y se empieza a implementar solo. Es decir, cuando ya entiendes que decir, ya no tengo que enviarle esto, porque ya veo que en el MTA me viene ya estas cláusulas, 2 veces se la pasas para que se lean. Cuando ya ves y lo has discutido, te das cuenta que dices, bueno, no, o te empiezas a dar cuenta. En realidad es más natural, ¿eh? Es cuestión de interacción poco a poco, de incluirlos como personas de. Yo no quiero decir que las personas de transferencia de conocimiento, pero no excluirlas como una cosa ajena, porque es que están dentro, es que es mejor que estén dentro del proyecto. Y si tuviera una persona regulatorio, pues mejor todavía. Y si tiene una persona de industria, pues mejor, pero eso ya no va a poder ser. Por lo menos incluye o ten esa confianza, ¿no? Para hablar del proyecto. Si lo pueden ver desde primera hora, mejor, Claro. porque muchos proyectos de reposicionamiento. Oye, estamos probando tales moléculas. Dices, sí, pero ¿y si te da esta molécula que la tiene nada más que Pfizer? Pues que sepas que vamos a tener que trabajar con Pfizer sí o sí. Aunque podamos proteger. No, pues ese tipo de cosas pues ya las vas hablando y no pasa nada y es mejor. Sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias a los dos. Gracias, Teresa. Gracias, Teresa. Bueno, yo creo que por lo que veo aquí, esta es la última pregunta que ha llegado, no veo nada más. Así que bueno, si Juan o Luzma tienen algún comentario de cierre, si no, pues yo creo que solo que quedamos a vuestra disposición. Entiendo que la gran mayoría son investigadores e investigadoras de ciber, para lo que necesitéis, y que estamos abiertos, me vais a permitir el chiste, a bodas, bautizos y comuniones. O sea que si queréis que demos algún tipo de charla o algún tipo de curso, pues que encantados, porque forma parte del trabajo de transferencia también. muy bien, pues Y gracias por estar aquí estas horas y tantísimo tiempo.
Gracias a ambos. Así que, bueno, ha llegado el momento entonces de cerrar la sesión. Ya hemos comentado que habrá a la vuelta del verano otra sesión complementaria, más centrada en casos prácticos, de éxito o quizás no de tan éxito, ya veremos. Y nada, simplemente dar muchas gracias a Juan y a Luzma por su tiempo y la disponibilidad, a todos por atender, asistir a este seminario. Y nada más, vamos a dar la sesión por cerrada. Les recuerdo que la sesión ha sido grabada y que en los próximos días, si alguien tiene interés en ver las presentaciones o volver a ver las charlas de Juan y de Luzma, pues estará colgado en la web de Cibernea a disposición de cualquiera. Si hay alguien que conoce a alguien que no haya podido asistir por cualquier razón, pues también tiene la presentación allí disponible. Así que nada más. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego.